Buenas Sí, noches. Eh, lo que yo voy a exponer hoy es el manejo actual de la enfermedad diverticular. Básicamente me voy a centrar en lo que es el manejo. Voy a hablar muy poco como a tema de introducción de lo que es, no voy a hablar de diagnóstico ni etiología, básicamente me voy a centrar en el manejo. Eh, bueno, primero, como modo de introducción, diferenciar lo que es la diverticulosis, la enfermedad diverticular, uno de otro, diferenciarlos. Pero antes de eso, ¿qué son los divertículos de colon, no? Son pequeños sacos formados por aniaciones de la mucosa, de la submucosa, son pseudodivertículos que protruyen a través de la capa muscular de la pared del colon, donde penetran los vasos sanguíneos. Ese es un divertículo de colon. Entonces, hay que diferenciar la diverticulosis de la enfermedad diverticular. En el caso, o sea, cuando hablamos de diverticulosis, hablamos de la presencia de los divertículos de colon, pero sin presentar síntomas en el paciente. En el caso de enfermedad diverticular, ya estamos hablando de la presencia de síntomas. Ahora, normalmente la enfermedad diverticular prevalece más, aumenta con la edad en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres es al contrario, ¿no? Generalmente las mujeres más de 50 años y varones menos de 50 años. Entonces, para tener claro eso, ¿no? Cuando hablamos de diverticulosis nos referimos a la presencia de divertículos pero sin síntomas. Y en el caso de enfermedad diverticular ya estamos hablando de presencia de síntomas. Aquí tengo una imagen, ¿no? En la cual ya estamos entrando específicamente en lo que causa síntomas, es decir, en la enfermedad diverticular. A su vez, la enfermedad diverticular se divide en sintomática no complicada y sintomática complicada. La diferencia entre una y otra está básicamente en los signos inflamatorios. En el caso de la no complicada son macroscópicos y en la complicada además son radiológicos y serológicos. Y en el cuadro clínico, en el caso de la no complicada y la complicada, hay dolor, el abdomen está distendido, cambios en el hábito evacuatorio, pero en el caso de la complicada además se suma hemorragia, fiebre y leucocitosis. Entonces, en el caso de la sintomática complicada, se divide en 4, que son diverticulitis aguda, aguda complicada, hemorragia diverticular y colitis segmentaria asociada a diverticulosis. Es importante tener claro esta subdivisión de la enfermedad diverticular complicada. ¿Por qué? Porque en función a esa subdivisión va a ser el manejo en cada una de ellas. En el caso de la aguda, hay engrosamiento de la pared del colon con afectación de la grasa peridiverticular por tomografía. Pero ya en la aguda complicada, además se subdivide, o sea, ya hay accesos o perforaciones o fístulas o estenosis. Y en el caso de la colitis segmentaria, además va a haber inflamación de la mucosa interdiverticular. Entonces, es importante acordarnos de estas 4 subdivisiones porque va a ser importante para tenerla en cuenta para poder entender el manejo en cada una de ellas. En el caso de, me pareció ese tema interesante porque hasta hace 5 años era muy lineal todo, es decir, se decía, si es enfermedad diverticular complicada, hay que hacer cirugía abierta, no laparoscopía, no cirugía intervencionista, o sea, no estaban claros lo que se tenía que hacer, la conducta. De aquí a 5 años en adelante ha cambiado bastante en función a las investigaciones, a los trabajos, ha cambiado bastante la forma de proceder. Entonces, justo por eso es que necesito entender bien esa clasificación, esa subdivisión, para poder entender lo que más o menos la evidencia científica nos está guiando a qué cosa se debe o no se debe hacer. Existen 2 clasificaciones. También las pongo, ¿por qué? Porque en función de esa clasificación es que yo voy a tener en cuenta también el manejo, ¿no? La que voy a utilizar yo es la hincha y modificada por Wasbari, que es la que se usa actualmente, ¿no? Tener en cuenta 0, engrosamiento de la pared colónica, 1A, que es el flemón o la inflamación pericólica confinada, la 1B, que es acceso pericólico, la 2, que es acceso pélvico intraabdominal o retroperitoneal, la 1B y la 2 son básicamente abscesos, y la 3, que es la protitis purulenta, y la 4, que es la fecal. Entonces es importante para esta presentación hacer esto porque en función de esa clasificación voy a centrarme en el manejo. Entonces, esta diapositiva resume el actuar en función a lo anterior, ¿no? Entonces, en el caso del estadio 0 y estadio 1A, que normalmente el paciente tolera la vía oral, no tiene síntomas sistémicos, no hay signos peritoneales, entonces se puede plantear o bien el manejo ambulatorio
o bien la hospitalización. En el caso si está en la casa ambulatoriamente tratado, va a tomar antibióticos por vía oral, dieta líquida que luego se va a con progresión hacia sólida. Y después de que el episodio pase, se sugiere, si es un primer episodio, confirmarlo de forma electiva, ya cuando ahí se haya enfriado el cuadro, con enema de bario o con colonoscopía. En el caso de que el paciente requiera hospitalización, normalmente es cuando los síntomas progresan y en ese caso se sugiere repetir una tomografía. En el caso del estadio Hinchey 1B y 2, en los cuales ya hay absceso en ambos, va a haber una intolerancia de la vía oral. Por lo tanto, el paciente no puede ser manejado en casa, ambulatoriamente tiene que hospitalizarse. Va a haber fiebre, escalofríos, signos peritoneales. En la tomografía se va a confirmar la presencia del absceso, el flemón pericóleo o el absceso retroperitoneal o pélvico. Entonces se indica, en este caso ya el antibiótico es vía endovenosa, fluidos endovenosos, vamos a estar en NPO, se va a hacer un reposo intestinal, y según el tamaño del absceso se va a actuar, ¿no? Normalmente se sugiere, aquí estoy que lo pongo así como específico, por ahí voy a explicar con estudios más o menos lo que se sugiere hacer o no en los abscesos. Cuando son de menos de 2 centímetros se sugiere antibiótico endovenoso, sean pequeños. Cuando son ya mayores de 4 centímetros se sugiere drenaje percutáneo por guía tomográfica. Ahora, en el caso de pequeños, que inicialmente se optó por el tratamiento endovenoso antibiótico, pero que van mal o que no mejoran, se sugiere progresar después al drenaje percutáneo, o si los síntomas continúan pese al drenaje percutáneo, ya se sugiere considerar incluso la cirugía, ¿no? Y en el caso del estadio 3 y 4, que es peritonitis purulenta o fecal, o la siguiente que es la fecal, pues en ese caso el manejo conservador falla, y lo que se sugiere como primera elección, o sea, lo que está descrito es el procedimiento de Harman, que es la elección en pacientes inestables. Pero aquí también viene la discusión, porque dicen, en el Hinchey 1 incluso ya podemos pensar de repente en hacer una resección con anastomosis y de repente una ileostomía de descarga, o sea, pero eso todavía son controversias, por eso no lo he puesto ahí. He puesto solamente lo que está demostrado que se tiene que hacer. Lo otro lo voy a describir en función a lo que se sugiere, en función al nivel de evidencia o no. Entonces, estamos hablando de diverticulitis no complicada y la aguda complicada. Vamos a dividir en estos dos aspectos para el manejo. Si tengo una diverticulitis no complicada, es decir, tengo síntomas digestivos, molestias, dolor, pero no tengo ni fiebre ni leucocitosis, entonces yo todavía puedo optar por la dieta rica en fibra y otros, como tratamiento ambulatorio, hospitalización, antibióticos de primera o segunda línea y los probióticos. Es en el caso de la no complicada. Pero cuando yo tengo una complicación, o sea, un cuadro agudo complicado, tengo leucocitosis, tengo fiebre, el manejo ahí es diferente. Ahí tengo que plantearme, o bien, el manejo mínimo, estoy frente a un caso para manejo mínimamente invasivo, para manejo endoscópico, o ya tengo que definir el manejo quirúrgico. Ahora, en el caso de lo que es la dieta, la primera parte lo voy a pasar un poco rápido porque lo que me quiero centrar más es en el tema quirúrgico, que es nuestro tema, ¿no? En el caso del tratamiento ambulatorio, se va a sugerir, si es que el paciente tolera la vía oral, hay una hipótesis para eso. Se dice que hay una hipótesis en la cual se plantea que la enfermedad diverticular o la diverticulitis no se produce por un cuadro infeccioso, sino inflamatorio. Entonces, hay un estudio, que es el estudio Diabolo, en el cual se hace la omisión de antibióticos. O sea, en función a esta hipótesis o premisa, a los pacientes seleccionados con diagnóstico por tomografía se decide no administrar antibióticos. Y luego de seguirlos, se ha evidenciado que el hecho de no dar antibióticos no se asocia a más complicaciones de diverticulitis, ni a recurrencia, ni a mayor número de resecciones de sigmoides en el seguimiento a largo plazo. Este es un metaanálisis, un nivel de evidencia 1, pero de todas maneras se sugiere para optar por el manejo sin antibiótico-terapia, tener un paciente bien seleccionado, pues, ¿no? Ahora, en el caso de la hospitalización, pues es cuando el paciente no tolera la vía oral, en el caso de complicaciones, antibióticos de amplio espectro, y un seguimiento es hecho del equipo quirúrgico para definir si de repente continúa solo con el manejo médico o se progresa hacia el mínimamente invasivo, endoscópico o quirúrgico, ¿no?
Ahora, en el caso de los antibióticos, cuando hablamos de la enfermedad no complicada, estamos hablando de los antibióticos de primera o segunda línea. Los de primera línea son la rifaximina y la mesalazina. Ahora, estos no tienen mucho nivel de evidencia en el caso de su utilidad, ¿no? Entonces, algunos estudios refieren que reducen parcialmente las molestias por 2 o 3 meses, dejan de tomarlos y vuelven a reaparecer. Incluso hay metanálisis en las cuales es una mejora parcial y luego vuelve a recurrir. Entonces, por eso es que no se sugiere mucho como manejo definitivo, ¿no? Ahora, en el caso de los probióticos, igual. Su uso es controvertido. Actualmente no se ha demostrado la utilidad para prevenir nuevos cuadros de diverticulitis. Entonces, hay estudios en los cuales los dan por 2.4 meses, en otros que lo dan por más tiempo, y se evidencian ausencia de síntomas, pero luego de la administración vuelven a reaparecer los síntomas. Ahora sí, vamos al tema, a lo que nos interesa un poco más, pues, ¿no? Que es la diverticulitis aguda complicada. Entonces, en este punto tenemos que definir qué pacientes son tributarios de manejo mínimamente invasivo, manejo endoscópico o manejo quirúrgico. ¿Cuáles son mis criterios para definir ese paciente va para uno u otro manejo, ¿no? En el caso del manejo mínimamente invasivo, es el drenaje percutáneo de los abscesos, ¿no? Primero se sugiere, para comenzar a hacerlo, en centros donde hay un personal entrenado para poder realizarlo, y para que se tenga a la larga buenos resultados, ¿no? El tratamiento conservador con antibióticos y drenaje percutáneo. Luego de eso, enfriar el cuadro y luego una resección diferida, se hace con buenos resultados, pero en pacientes específicamente seleccionados. Hay una revisión sistémica de casi 9.000 pacientes, en los cuales al hacer drenaje, posteriormente se asoció a una menor frecuencia de recurrencia de la enfermedad. Y los buenos resultados de drenaje pues tienen que ver mucho con la selección adecuada del paciente y con la experiencia del centro. Entonces, esto es con un nivel de evidencia 1, ¿no? Ahora, en el caso del manejo endoscópico, ¿cuándo yo opto por el manejo endoscópico? Se puede optar o se puede tener como una opción en el caso de hemorragias que persisten, pero en pacientes que están hemodinámicamente estables, o sea, es una colonoscopía temprana. Los métodos más utilizados son la inyección con adrenalina, aplicación de bandas y colocación de endoclips, entre otros. Hay un metaanálisis en el cual se compara la eficacia de la aplicación del clip con la inyección con o sin termocoagulación. En el caso del clip y la inyección sin termocoagulación, no hay mayor diferencia, pero cuando se aplica la inyección con termocoagulación sí se ha visto mejor resultados en el tema de la hemostasia definitiva. Y pues que además de eso, sin encontrar diferencias en el tema de la mortalidad. Ese es el manejo endoscópico. Ahora, vamos específicamente ya al tema quirúrgico. La Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto plantea esas indicaciones para el tema de quirúrgico. O sea, cuando yo decido operar un paciente, indicaciones quirúrgicas de urgencia y electivas. En el caso de urgencia son claras. Peritonitis difusa, que puede ser purulento fecal, neumoperitonea o sepsis asociada, que no responde adecuadamente a la medicación. O hemorragias masivas que ya no pueden cohibirse y que no pueden ser manejadas ni por la vía endoscópica o por arteriografía. Entonces, esos son los 2 puntos básicos en los cuales yo opto al manejo quirúrgico de urgencia. En el caso de la indicación de cirugías selectivas, son cuando hay una incapacidad para excluir, entre que si el cuadro clínico lo produce una enfermedad diverticular o lo produce un cáncer. O cuando tengo una obstrucción, o tengo fístulas secundarias a diverticulitis, o tengo una mala respuesta al tratamiento médico o al drenaje percutáneo no quirúrgico. En el caso de las relativas, es enfermedades agregadas que incrementan el riesgo quirúrgico y controvertido. Antes se decía, si tienes 2 episodios de enfermedad diverticular, tienes que operarte. Pero ahora eso es controvertido porque se ha hecho seguimiento a largo plazo y se ha visto que esa relación, o sea, ese punto no tiene necesariamente la relación, ¿no? O sea, que si tengo 2 episodios voy a progresar al tercero y va a ser más letal. No se ha demostrado eso, por eso es controvertido.
Y en pacientes inmunocomprometidos con un episodio previo de diverticulitis, también es controvertido porque probablemente un segundo episodio, por su estado de inmunocompromiso, de repente en ese caso es valorar el riesgo-beneficio de exponerlo nuevamente a otro cuadro, ¿no? Entonces, por eso es que controvertido la cirugía electiva o no en ese caso. Ahora, ¿cuáles son los tipos de tratamiento o intervención quirúrgica que se realizan en estos pacientes? La sigmoidectomía es el procedimiento quirúrgico óptimo para tratar la enfermedad, ¿no? Entonces, es resecar el margen proximal y el distal. En el caso del proximal, dejar un colon sin datos inflamatorios o engrosamiento. Ahora, no es necesario extirpar todos los segmentos de colon con divertículos. Con el hecho de sacar el sigmoides completamente y quedarme en el segmento de colon, es bastante, o sea, es lo recomendado. Y en el caso del margen distal, es hasta el recto proximal, a partir del recto proximal. Ahora, la sigmoidectomía es con anastomosis primaria o procedimiento de Hartmann. Ese es un tema muy interesante porque hasta hace unos años, 5 o 6 años, era así, o sea, si tienes una enfermedad articular complicada, tienes que sí o sí hacer una Hartmann. No, ni siquiera pienses en anastomosis ni otras opciones. Pero ahora ha cambiado un poco el manejo, cómo se entiende este manejo, pero es específico para cada caso. En el caso de la cirugía electiva, ahí no hay tema de discusión. Es sigmoidectomía con anastomosis primaria. El tema de discusión viene en el caso de la cirugía de urgencia. ¿Por qué? Es controvertido. Cuando tengo, por ejemplo, estoy frente a un paciente con una peritonitis purulenta o fecal. Entonces, le hago Hartmann, le hago anastomosis primaria, pero ahora o sea, lo ideal sería hacerle un cierre en un solo tiempo, ¿no? Es decir, hacerle resección y anastomosis. En casos específicos, no se puede y hay que hacer el procedimiento de dejar un paciente que está con peritonitis fecal, hemodinámicamente inestable, con hemoglobina baja, con comorbilidades asociadas. Entonces, con esa unidad yo no me puedo arriesgar a hacer una anastomosis. Entonces, en ese caso, hago un Hartmann. Pero ahora hay un tercer procedimiento que se llama intermedio, que también viene a ser una buena opción, que es una resección del segmento afectado con anastomosis y con una ileostomía de descarga o de protección. Entonces, ese sería como el procedimiento intermedio. ¿Por qué se plantea ese procedimiento? Porque se ha evidenciado que si yo hago una ostomía de descarga, entonces las complicaciones graves de la reconexión del procedimiento de Hartmann son más frecuentes que las relacionadas con el cierre de una hilostomía. O sea, si yo comparo la complicación de intestino grueso con delgado, pues las de gruesos van a ser mayores, ¿no? Entonces, por tanto, ya se está hablando ahora de hacer una resección, anastomosis con una ileostomía de descarga, como una tercera opción. Ahora, ¿cuáles son mis indicadores por los cuales yo digo no? Este paciente yo no puedo hacer resección anastomosis, y tampoco pensar en incluso con una ileostomía de descarga. Yo a este paciente de frente le voy a hacer una Hartmann. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de colostomía terminal? Que el paciente ingrese a sala de operaciones hemodinámicamente inestable, un IMC mayor de 30, índice de peritonitis de margen mayor de 10, pacientes inmunocomprometidos y un Hinchey 3 o 4. Ojo, en este caso, el nivel de evidencia es 3, o sea, tampoco no es un nivel alto, pero es lo que se ha encontrado, lo que se ha estudiado respecto a este tema. Ahora, hasta aquí estamos hablando del tema del tipo de procedimiento quirúrgico, es decir, hacer una ostomía, anastomosis en un solo tiempo o la descarga. Ahora, hay un tema más. Hasta hace unos años lo mismo. Tenía peritonitis fecal. No te atrevas a pensar en hacer una laparoscopía. O purulenta. No, o sea, no, definitivamente no puedes entrarlo por vía laparoscópica. Pero también ahora esta percepción está cambiando. Entonces, el abordaje laparoscópico en el tema, la cirugía electiva, ya está todo claro. Igual que lo anterior, los puntos todavía de discusión o que no están claros son el tema de la cirugía de emergencia. En la cirugía electiva, la curva de aprendizaje en un inicio hacía que demorara más el tiempo quirúrgico, todo, pero ya luego de pasar la curva, se evidencia que hay menos pérdida sanguínea, que el paciente sea menos días hospitalizado, y aunque eso es lo positivo, ¿no? Aunque según los estudios no ha habido diferencia significativa en la tasa de recurrencia, en la tasa de complicaciones mayores o menores o tasa de mortalidad en la cirugía laparoscópica o abierta, en la cirugía electiva.
pero sí hay buen resultado en que hay menos pérdida sanguínea y menos tiempo de hospitalización. Ahora, ¿cuál es la controversia todavía? En el caso de la cirugía de emergencia. En este caso, cuando ya se ha pasado la curva de aprendizaje y es un equipo que tiene experiencia en laparoscopía en cirugía de emergencia en enfermedad diverticular, se ha visto que evita complicaciones de la pared. Hay menos dehiscencia de la herida abdominal, hernias incisionales menos cantidad y menos infección de la herida operatoria, porque estamos tratando de una manera menos invasiva una peritonitis fecal o purulenta, ¿no? Con todo lo que conlleva hacer una cirugía abierta y todas las complicaciones posteriores. Entonces, mejores resultados a corto plazo sobre la cirugía abierta. Hay menos hemorragia, menos dolor, hospitalizaciones más cortas, tiempo de retorno al tránsito intestinal también es menor, y el índice de complicaciones y mejor calidad de vida. Entonces, eso es en el tema laparoscópico. Lo mismo, la cirugía electiva está claro, pero en la cirugía de emergencia todavía hay controversia. Ahora, en el tema de la laparoscopía, también se ha planteado ahora el lavado peritoneal laparoscópico. Entonces, ¿cuál es el objetivo del lavado peritoneal laparoscópico y cuándo uno puede plantear realizarlo? Primero, el objetivo es convertir una peritonitis purulenta generalizada en localizada, y así pueda tratarse después de forma segura con antibióticos. Entonces, el objetivo es ese, de purulenta generalizada a convertirla en una localizada. Entonces, en el caso de la diverticulitis complicada Hinchey 2, el objetivo es ingresar y drenar los abscesos. ¿Cuándo puedo pensar en hacerlo? Cuando yo en un inicio manejé el Hinchey 2 con antibióticos o con drenaje percutáneo y no tuve buen resultado. Entonces, una buena opción es ingresar por vía laparoscópica, hacer un lavado peritoneal laparoscópico. En el caso del Hinchey 2 y 3, el lavado debe considerarse en casos de peritonitis generalizada, pero purulenta. La disminución de la etapa de inflamación se realiza la resección laparoscópica definitiva posterior. O sea, yo lo que voy a ingresar ahora es hacer el lavado, a disminuir la peritonitis, y posteriormente, ya cuando el cuadro se enfríe, puedo pensar en hacer la resección laparoscópica definitiva o tardía, ya como una cirugía electiva, luego que el cuadro se enfrió. Y en el caso de la diverticulitis complicada Hinchey 4, no se recomienda. En este caso, alguna bibliografía dice salvo estudios de investigación autorizados por un comité de ética, pero en general no está indicada en Hinchey 4, en peritonitis fecales. Ahora, comparando la sigmoidectomía abierta versus la laparoscópica. Hay un ensayo Sigma en el cual comparan ambos, o sea, la cirugía abierta y laparoscópica para la sigmoidectomía. En el caso del abordaje laparoscópico, se asocia a tasas menores de menor dolor, menor tiempo de hospitalización y mejor calidad de vida. Y en el caso del abordaje laparoscópico, aparte de esos 3 puntos, no tiene mayor ventaja ni en la mortalidad ni en la morbilidad en cuanto al tema comparado con la cirugía abierta. Ahora, en el caso del lavado peritoneal laparoscópico versus la cirugía abierta, en el Hinchey 3, que ya lo dijimos, está indicado perforación, resección con o sin anastomosis primaria. Ahora, el lavado peritoneal laparoscópico podría convertirse en tratamiento definitivo para diverticulitis perforada, pero en casos específicamente, o sea, seleccionados. Por ejemplo, en el Hinchey 3, que lo mencionamos anteriormente, que es una peritonitis purulenta, en la cual es posible y seguro tanto como el procedimiento de Hartmann. Entonces, ahora se está viendo que en peritonitis purulenta yo ingreso, lavo, disminuyo la peritonitis, y planeo posteriormente una cirugía cuando el cuadro se enfrió, y una cirugía en la cual puedo pensar en hacer después una resección con anastomosis, y esto que le doy la oportunidad al paciente de que vaya después a esa cirugía de frente y no tener que hacer una ostomía, un Hartmann, y después estar muchos meses para luego pensar nuevamente en la reconexión. Entonces, en el caso de las complicaciones o la mortalidad, sí nos encontraron diferencias entre la cirugía abierta y el lavado peritoneal laparoscópico. Ahora, también un punto a tener en cuenta es la edad. Cómo actuar en pacientes mayores de 80 años. En el caso de los pacientes mayores de 80 años, se plantea incluso un cambio de la conducta en pensar si de frente planteo o consigo una cirugía o tengo un manejo una observación más activa.
por el tema de la baja mortalidad. Ahora, los antibióticos son el primer escalón para tratamiento, seguido de drenaje percutáneo. Esa sería como la primera opción. No existe evidencia convincente que después de dos episodios necesariamente tenga que progresar a tratamientos quirúrgicos. Lo que le decía, ¿no? Antes se decía, tiene 2 episodios, tienes que operarte porque vas a tener un tercero y va a ser letal y te vas a complicar. Pero sin embargo, con seguimiento a largo plazo, se ha evidenciado que no necesariamente por tener 2 episodios de diverticulitis voy a tener un tercero y me voy a complicar. Entonces, un número elevado de pacientes debutan con diverticulitis complicada sin tener antecedentes de síntomas o episodios previos. Bueno, esa es toda la exposición. Como les dije, básicamente me he centrado en lo que es el manejo. Le he hablado como a modo de introducción lo que era, a modo de introducción las clasificaciones, pero básicamente esta presentación está orientada en el manejo, ¿no? En el manejo de la enfermedad diverticular. Muchas gracias, doctora Marquina. No sé si puedes dejar de compartir para poder responder alguna de las preguntas de los participantes que nos han manifestado. A ver. Muchas gracias. La pregunta, el comentario inicial es, nos hemos centrado, la exposición se ha centrado principalmente en el manejo quirúrgico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sabiendo de que un poco la tendencia de la presentación de este cuadro clínico es más a nivel de zonas urbanas del hemisferio norte, y realmente nuestra experiencia a nivel de Sudamérica y principalmente en Perú es todavía un poco baja. En el manejo que tiene usted, doctora, a nivel del hospital, porque usted es regional, que es el centro de mayor complejidad de nuestra región, ¿qué tan frecuente se están operando cuadros de diverticulitis en Piura? Es frecuente, a ver, cifras exactas de porcentaje no tengo, ¿no? Pero sí es frecuente, por lo menos en una semana, en una guardia, por lo menos en 1 o 2 guardias siempre hay una enfermedad diverticular, de las cuales la mayoría terminan en manejo quirúrgico porque normalmente, ya cuando se refieren complicadas, ¿no? O sea, inicialmente es bien raro que llegue un paciente con síntomas menores como para dar el chance de tratamiento, manejo médico. Generalmente cuando llegan ya como cuadros de peritonitis, que casi siempre van hacia el tratamiento quirúrgico. O sea, es como que lo recibimos ya en el último estadio, cuando ya el manejo quirúrgico es la opción por la que llegan al hospital, ¿no? Entonces, así es. Sí, es interesante lo que usted plantea porque esto es un manejo conjunto. Muchas veces es manejado inicialmente por medicina interna o por gastroenterología y después cuando el paciente entra en un nivel de clasificación avanzado de complicación es que pasan al cirujano. Realmente el manejo inicial es un manejo de medicina interna. Exacto, sí. Ajá. Como hemos visto, muchas veces estos cuadros son más de pacientes mayores de 50 años, urbanos, y no tenemos presencia regularmente en la zona rural. Hablamos de zona rural que tienen que ser atendidos a nivel primario por un serumista, un médico general. Si tuviéramos que dar alguna recomendación para nuestros colegas que se encuentran en una atención primaria fuera de Piura y que tendrían que llegar, en un estadio de diverticulitis no complicada, ¿usted recomendaría que el manejo se dé en las zonas de atención primaria, digamos en Huancabamba, Ayabaca, en lugares un poco lejanos, o deberían ser referidos ya a un hospital? A ver, o sea, lo ideal y la realidad, ¿no? O sea, lo ideal es que el paciente sea referido a un hospital, no necesariamente nivel 3, ¿no? Puede ser, es más, a un nivel siguiente al centro de salud donde se encuentra el paciente. ¿Por qué? Porque primero hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo y es mejor hacer el estudio en frío, cuando el paciente no está complicado. Entonces hay que estudiarlo, hay que hacer la colonoscopia, los exámenes necesarios para poder definir el manejo primero con medicina interna, gastroenterología,
para luego finalmente poder llegar, no, o sea, no esperar llegar a complicaciones que tengan que terminar en cirugía, ¿no? Entonces, lo ideal es eso, o sea, lo ideal es, si yo tengo una clínica, o tengo dolor abdominal, cuadros sucesivos de abdomen distendido, tengo molestias, alteraciones en el hábito evacuatorio, que de repente inicialmente lo manejé médicamente con mis conocimientos básicos, pero pese a eso el paciente no mejora, pues ya es el momento de plantear una referencia a un centro del siguiente nivel, ¿no? Para el estudio. Muchas gracias, Gastroenterología o doctora. medicina interna. Tenemos un poco más de 50 participantes en nuestra exposición de hoy día. Felicitaciones por el número de personas que están atentas. Juan Manuel Ramírez nos pregunta, nos hace un comentario interesante también sobre el tratamiento de la enfermedad diverticular y nos pregunta, ¿qué otro antibiótico recomienda utilizar? ¿Quinolonas? ¿Algo contra anaerobios? Sí, lo que les dije, no gran negativos y anaerobios. Eso es lo primero, pero igual, bueno, no lo he puesto ahí, pero siempre se comienza de menos a más. Por ejemplo, podemos empezar con metronidazol, con ceftriaxona. Ahora, en casos de, por ejemplo, pacientes con hemodinamia inestable, que ya llegan con peritonitis y hemodinámicamente inestables, podemos además optar ya por antibióticos mayores, ¿no? Por imipenem, por vancomicina, pero eso es como última opción. Normalmente podemos empezar con ceftriaxona y metronidazol como primera opción. Correcto. Les hacemos recordar de todas maneras que la exposición del día de hoy fue el manejo quirúrgico principalmente, ¿no? Una actualización para el manejo de los casos complicados. No se ha visto en este momento las causas de la enfermedad diverticular, ni toda la atención primaria, ni prevenciones como hacer ejercicio, montar bicicleta, comer sano, ¿no es cierto? Además que es un tema muy extenso para hacer todo eso en una sola presentación. Exactamente, entonces dejamos claro de que la doctora Shirley se ha concentrado en el manejo quirúrgico. Y sobre ese manejo quirúrgico, usted ha tocado un punto muy interesante que es el manejo laparoscópico. Tanto el manejo laparoscópico para hacer un lavado peritoneal laparoscópico como alternativa de la cirugía de una laparotomía exploratoria y hacer un Harman laparoscópico. Sí. ¿Qué tan factible es hacer un Harman laparoscópico en la emergencia? A ver, primero, para hablar del tema de la laparoscopía, yo lavado peritoneal laparoscópico lo comencé a escuchar en el 2014 en un congreso donde se comenzó a plantear y luego después de eso, hasta ahora, o sea, poco a poco se está hablando más y hay más estudios de eso. Primero, factible sí es factible, hemos hecho en algunos pacientes específicos, Hinchey 2, máximo 3, lavado peritoneal laparoscópico, o sea, lavado y en el caso de Hinchey 2, ¿no? O sea, drenar abscesos, todo. Lo que usted me plantea, si además de lavado, hacer un Harman, sería en el caso del Hinchey 3, ¿no? Donde tengo una peritonitis purulenta, o, ahora, en el caso del Hinchey 4, como yo lo mencioné, todavía está contraindicado. Es más, ahí tiene que ver mucho el tema de la ética y todo, ¿no? Entonces, básicamente es Hinchey 2, Hinchey 3, Hinchey 2, lavado peritoneal laparoscópico, y con eso basta, enfrío el cuadro, y cuando ya el paciente se estabilizó, se manejó adecuadamente, yo lo puedo programar posteriormente de forma electiva para hacerle incluso una cirugía, una resección y una anastomosis o anastomosis más una descarga. Ahora, el tema de lo que me pregunta, ¿qué tan factible es hacer incluso el lavado peritoneal y en ese mismo tiempo hacer un Harman, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en el caso del Hinchey 3, podría pensarse en hacer eso, o sea, lavado, ver el segmento comprometido y luego hacer una ostomía, en Hinchey 3. Excelente, doctora. Gerson Chía nos pregunta también sobre los antibióticos y pregunta si es que se le da a todos los pacientes con diverticulitis o solo a los que tienen comorbilidades. Ya, ese es un tema interesante, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos sido formados en que hay que darle antibióticos, ¿no? Y lo hacemos y yo creo que lo voy a seguir haciendo. Pero como yo presenté lo puse en una de las diapositivas, incluso hay un estudio, el estudio Diabolo, en el cual parten de la premisa que este cuadro se produce por un cuadro inflamatorio más que infeccioso. Entonces, por lo tanto, hay un grupo seleccionado, porque igual también ellos tienen miedo, entonces un grupo seleccionado de pacientes
que obviamente no tuvieron comorbilidades, que no estaban inmunocomprometidos, que no estaban obesos, o sea, que eran pacientes ideales. Partiendo de esa premisa, se dio solamente manejo, hidratación, todo, pero no antibiótico. Y se vio que el paciente evolucionó bien, que no aumentó la complicaciones de la enfermedad verticular, que no aumentó el segmento comprometido, pero todavía son muy pocos estudios para decir no le des a todos. Y pues yo, por ejemplo, no me arriesgaría con una peritonitis purulenta o fecal a no darle antibiótico, ¿no? Porque es muy poca evidencia, esa hipótesis no tiene todavía fundamento para decir no le voy a dar. Entonces, si yo tengo paciente hemodinámicamente inestable o pacientes con comorbilidades, obesos, inmunocomprometidos o con cuadros francos de un Hinchey 2, 3, 4, pues definitivamente yo le voy a dar antibiótico. Uh-huh. Excelente, doctora. Muchas gracias por su explicación. De todas maneras, nosotros como miembros de la Sociedad de Cirugía General también, tanto de Cirugía General del Perú como de Cirugía Endoscópica, la probabilidad de entrar por vía laparoscópica debe ser una alternativa vigente en nuestras emergencias, en el trabajo conjunto con anestesiología, enfermería, que son parte del equipo quirúrgico que muchas veces nos ayudan a hacer el procedimiento o no nos ayudan. O no nos ayudan porque nos dicen que no está habilitado el equipo para poder hacer. Yo creo que la evidencia en estadios iniciales o no tan complicados, yo creo que sería una excelente alternativa por ser menos cruento para nuestros pacientes y pensando de que son pacientes con sus años, ¿no es cierto? Adultos mayores de 60 años que podrían ser beneficiados significativamente. Claro, lo que para eliminar abscesos, ¿no? Así es, lo que va a llevar también a una disminución interesante de la estancia hospitalaria. Y en momentos de COVID, el tener un paciente en estas condiciones, más de 7 días, 10 días hospitalizado por una laparotomía grande, podría traer más problemas. Además del hecho sobre la laparotomía, una mediana grande, por ejemplo, el hecho, o sea, posteriormente de todo lo que trae, ¿no? La infección de la herida operatoria, las hernias incisionales, entonces todo eso también se evita con la laparoscopía en pacientes seleccionados, ¿no? Así es. Entonces yo creo que estas reuniones científicas ayudan mucho para que la comunidad científica, médica científica, nos alineemos a que ahí existe evidencia en donde está clara la muestra de que la laparoscopía es un procedimiento seguro y que puede hacerse en personas seleccionadas, ¿no? Obviamente en diverticulitis mucho más complicadas como la purulenta o fecal, la laparoscopía pasa creo que a un segundo plano y tendríamos que entrar a un procedimiento un poco más cruento debido a que el compromiso del paciente es un compromiso mucho más severo, ¿no es cierto? El paciente con una peritonitis fecal es un paciente que está séptico muchas veces, que va a tener que pasar a cuidados intensivos y va a estar mucho más comprometido sistémicamente, ¿no? Sí. Muy bien, doctora Shirley, como le digo, tenemos un poquito más de 50 participantes el día de hoy. Felicitaciones por su charla. ¿Qué consejo le daría a los médicos que están preparándose para la residencia de cirugía general, que están en el CERUM, que están preparándose en diferentes ciudades del Perú para la cirugía laparoscópica? ¿Se viene la cirugía laparoscópica? ¿Ya es una realidad? Ya es una realidad. ¿O todavía es un futuro? No, ya es una realidad. Lo que yo le decía, ¿no? 2010, 2011, yo recuerdo en enfermedad diverticular, Hinchey 2, era un pecado hablar de la laparoscopía, o sea, no. Sin embargo, ahora, a partir del 2014 yo escuchaba en adelante que cada vez es más una realidad y que no nos asombre que de aquí a 5 años más, eso que hemos dicho que en Hinchey 4 está contraindicado, de repente cambie. Entonces ya, o sea, ya no se viene, en este momento ya es una realidad. Y lo que sí falta es, por ejemplo, en nuestros hospitales, bueno, sacando el tema del COVID, ¿no? Que cada vez más anestesiólogos también vean esta presentación, vean la evidencia. Yo he puesto mi cada diapositiva con un nivel de evidencia bajo.
Entonces, para que vean el nivel de evidencia y que si uno, por ejemplo, programa algo laparoscópico con un diagnóstico específico es porque ya se hace, porque se ha demostrado que está bien, porque todavía hay muchos anestesiólogos que escuchan la palabra diverticulitis y la laparoscopía y como que ciegos lo ponen la aspa de frente, ¿no? O sea, la cruz que no, y sin embargo todo eso está cambiando y hay un nivel de evidencia que lo está demostrando, pues, ¿no? Muchas gracias, Shirley. Tenemos una última pregunta. Indira Serrano la felicita por su exposición y pregunta, ¿en qué estadio de Hinche se puede hacer una colostomía terminal? A ver, o sea, está indicada sí o sí en 4, ¿verdad? Ahí no hay tema de discusión, ¿verdad? Peritonitis fecal. Ahora, en el tema del 3, hasta hace unos años igual decíamos, también se hace colostomía terminal. O sea, 3 y 4 era definitivamente colostomía terminal. Pero ahora la Hinche 4 no hay duda. En la Hinche 3 ya hay controversia, lo que les explicaba en uno de las diapositivas. Ya hay trabajos y son incluso metaanálisis en los cuales está demostrando que si yo tengo una peritonitis purulenta, yo puedo hacer lavado peritoneal laparoscópico, disminuir la peritonitis, manejarlo médicamente con antibiótico, enfriar el cuadro y después al paciente de forma electiva hacerle resección con más anastomosis. Entonces, sí o sí, en la Hinche 4. Hinche 3, en este momento es tema de controversia y tiene que ver mucho con el tipo de paciente. Si tengo un paciente con otras comorbilidades, con inmunodepresión, otras cosas mayores, si de frente también podría decir si una colostomía, 3 y 4. Pero tengo un paciente joven, sin comorbilidades, deportista, sano, yo puedo arriesgarme de repente en pensar en hacer una laparoscopía, lavado laparoscópico, enfriar el cuadro con antibiótico-terapia y posteriormente planear una cirugía electiva. Muchas gracias, doctora Shirley. Excelente su exposición. De parte del Comité de Educación Médica Continua y del Consejo Regional 7 del Colegio Médico del Perú, le agradecemos por su charla y le dejamos pendiente si es que en algún momento de lo que queda del año nos puede ayudar con alguna otra charla sobre alguna otra patología médico-quirúrgica, será bienvenida como siempre. Muchas gracias, Shirley. No sé si tienes algunas últimas palabras para despedirte. Bueno, en mi último slide que puse mi foto ahí con, con la ropa de Kobe, que esperemos que pronto pase, ¿no? Que tenemos que seguir ahí al frente, al pie de cañón y con la positividad de que vamos a salir bien de esto y que todo va a pasar, pues, ¿no? Para volver a hacer las charlas en vivo y en directo. Así es. Muchas gracias, Shirley. Le hacemos recordar que el próximo viernes se va a realizar el foro de lactancia materna exclusiva en tiempos de pandemia. Se va a hacer en conjunto con el Colegio de Enfermeras del Perú. Además, el día miércoles, para los que estén interesados, tenemos una charla internacional de la Sociedad de Cirugía Peruana de Endoscopía, que va a ser sobre eventraciones complejas. Oportunamente enviaremos la publicidad en el Colegio Médico. Muchas gracias, Shirley, otra vez. Muchas gracias a todos los participantes. También. Un fuerte abrazo. Cuídense, lávense las manos, usen mascarilla, distanciamiento social. Y el domingo saben que el presidente nos ha dado toque de queda y no vamos a poder bicicletear, entonces bicicleteamos el día sábado 6 de la mañana. Muy bien, muchas gracias, Shirley. Hasta luego, gracias, chao.